Aló, aló, bienvenidos a un nuevo episodio de Diversas Perspectivas. Por aquí estamos grabando el episodio 3 de 4 de esta miniserie que estoy haciendo, titulada Y sigue funcionando, para corroborar con cuatro personas diferentes, cuatro mujeres diferentes que vivieron el proceso de Big Game, corroborar con ellas si sigue funcionando y si siguen sosteniendo el sistema que construyeron durante el proceso. Cada una ha vivido el proceso con tiempos diferentes. El primer episodio que salió fue una chica que vivió el proceso hace 2 años aproximadamente. El pasado, que fue el segundo, fue Valentina, que vivió el proceso hace un año. Y hoy tenemos a Will, que vivió el proceso, la última edición, que fue la cuarta edición este año, hace unos 5 meses más o menos. Entonces, muy emocionada por lo que Will nos va a contar. Justamente ayer estaba reunida con ella en una sesión extra que se había ganado por unas dinámicas que hacemos dentro de la comunidad y me estaba ahí contando como poquito a poquito lo que estaba pasando en su vida, en su negocio, y yo dije, wow, o sea, ella apenas como que me los mencionó y me encantaría que hoy, Will, nos compartas y profundicemos mucho más en eso. Entonces, nada, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y gracias por querer alzar la voz sobre lo que sucedió en tu vida. Gracias, Val, por la invitación. De verdad que estoy honrada de estar acá y de vivir este proceso, estos meses que ha sido maravilloso. ¿Qué tal si nos comienzas contando cómo tú te sentías antes de entrar al programa? Incluso hasta podría decir que mi percepción cambió, no solo cómo me sentía, sino también cómo veía la productividad. O sea, para mí la productividad era como hacer muchas cosas, decir que sí a todo por cumplir, porque tenía que agendar tal cosa o para allá o para acá. Y después de descubrir todo esto en el programa fue como, ya la productividad para mí no es hacer más cosas, sino es hacer las cosas con intención. Es como estar más presente, ver qué sí necesito hacer, saber tener como más claridad. Cuando yo entré, eso era lo que tenía. Es como no sabía cómo comenzar mi día, me sentía agotada. Todas las noches era como me sentía abrumada, como que sí, caminé mucho, pero no llegué a ningún lado. Y es Ujú. todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Y cuando comenzaban mis días, es como no sé por dónde empezar. Tengo tantas cosas que no doy prioridad. Entonces ahí empezaba eso que yo decía una vez como que sentía que estaba apagando fuegos todos los días. Es como aquí, allá, esto, y no tenía claridad al iniciar mis días. Entonces creo que eso es lo que más ha cambiado en mi día a día, porque ahora, claro, el proceso no es lineal, pero ahora sí sé qué debo hacer y qué está alineado con lo que yo quiero construir. Es decir, esto que decidí está alineado con eso que yo quiero. No, me distrae, entonces no. Antes no existía eso. Antes decía sí a todo y Ujú. como por compromiso. Entonces eso ha sido lo que más he notado que ha cambiado, incluso mi energía. He empezado a decidir desde eso, de conocer mi energía, qué energía está más alta hoy, en dónde la puedo aprovechar mejor. Entonces ha sido maravilloso. Y lo que decía es como que cambié la percepción de productividad, porque para mí productividad era como hacer muchas cosas, Ujú. llenar mi agenda y mientras más haga, mejor. Entonces ahora mi percepción cambió porque ahora decido estratégicamente e intencionalmente lo que voy a hacer. Y eso es como lo que va, es como corresponde a mis objetivos, a lo que yo quiero lograr. Antes no había nada de claridad en ese aspecto. Era un desastre. Maravilloso, maravilloso. Ya nos contaste como ya la percepción de cómo estás viviendo la productividad. Y yo creo que todo empieza desde ahí, desde las creencias que tenemos sobre qué es ser productivo. Y entre todas estas cosas que nos cuentas, puedes identificar una que era esa que te costaba demasiado en tu día a día antes de ingresar, que tú digas, sí, todas estas cosas son las que necesito mejorar, pero hay una en específico que siento que es la que más me cuesta. Creo que era.
que fue como las prioridades. Me era difícil poner prioridades en el día. Es como pensaba que mi tiempo era ilimitado. Como que, ay, lo hago Mm, mañana, lo hago pasado. Y entonces llegaba un punto en el que todo se acumulaba y eso me costaba, porque ya después es como una bola. Ya después que todo se va acumulando, llegas a un punto en el que ya hay demasiadas urgencias y es como cuál apago primero. Entonces mm, es ahí creo que eso era lo que más me estaba costando tal vez y en lo que más sí, sí, como lo que más me afectaba en el día a día. Es como no tener claridad de por dónde comenzar mm, ok, ok, o qué hacer. listo. Perfecto. Eso ahí como punto de partida siento que es un buen contexto. Ahora pasando como ya a cuando ingresamos al proceso y al programa, yo estaba aquí pensando mientras hablabas y yo recuerdo que tu proceso dentro del programa fue muy, como que sentí que en tu proceso hubo mucho disfrute durante todas las semanas. Mientras que quizás las otras chicas sí se encontraron con muchos más retos, que es totalmente normal y eso es lo que pasa normalmente, encontrarse con esos retos y solucionarlos. Pero yo quiero preguntarte qué fue lo que hizo que haya tanto disfrute durante las 6 semanas que viviste el programa. Bueno, eso primero es una filosofía de vida. Es como lo que sea que haga, lo voy a disfrutar, así cueste, así me tome más tiempo, pero trato de disfrutar lo que estoy haciendo. Y además era como cuando se desbloquean niveles, es como desbloqueaste uno y es como te emociona ir al siguiente. Entonces yo lo disfruté demasiado, yo siempre lo decía, lo estoy disfrutando, incluso creo que lo decía a veces con culpa porque yo decía, lo estoy disfrutando y mis compañeras como que no estaba pasando eso. Y creo que es eso, además llegó un punto o decidí invertir en esto en un punto en el que es como, ¿lo hago o lo hago? ¿Sabes? Es como un punto en el que ya yo estaba como en una encrucijada y es o haces esto o todo va a seguir así y tu negocio no va a seguir escalando. Entonces es como si ya estoy acá, bueno, voy a disfrutarlo. Y empecé como a aplicar y a aplicar todas las herramientas posibles y cada vez que veía los resultados porque eran inmediatos. Es como yo quiero más de esto. Y ahí empezó el disfrute, como cuando vi que podía lograr algo, bueno, voy con el otro, y voy con el otro, y así fue, y así se Es, mantiene. eso está buenísimo de que a medida que nos vamos dando evidencia, esa es una de mis partes favoritas y es cuando yo les digo, cuando ustedes se van dando evidencia de que lo pueden lograr, esas mismas creencias que tenían antes se van a ir destruyendo para ir formando nuevas creencias, porque tú cada vez te das evidencia de que sí funciona, de que sí lo aplicas, de que sí sirve, entonces te animas a seguir haciéndolo. Tú acabaste de decir que comenzaste a ver resultados inmediatos. ¿Qué tal si nos cuentas qué tipo de resultados comenzaste a notar en ti, tanto externos como internos, o sea, absolutamente todo lo que comenzaste a ver? Es que dejé de pensar que el problema era el tiempo, como que necesitaba más tiempo. Yo antes decía, no, necesito más tiempo para terminar todo esto. Y después de ver que no necesitaba más tiempo, sino distribuirlo mejor, ese fue el primer resultado, como que, wow, yo puedo hacer esto con mi vida. Y es como, sí puedo. Y cuando empecé a eso, a distribuir mejor el tiempo, es como empecé a ver que tenía más tiempo libre para hacer otras cosas. Es que no me comprometía a cosas que no estaban alineadas a lo que yo quería lograr en ese momento y es como, o sea, puedo decir que no y no pasa nada. Entonces fue como así, es como, incluso yo hablé con amistades y entorno cercano para decirle como que estaba pasando ese proceso y decirles como que si no voy a esta cita es porque estoy reestructurando esto y creando como mi sistema. Entonces, cuando empecé a tomar, al ver la evidencia, empecé también a tomar acciones. Y cuando eso se juntó, ahí fue como la explosión y ahí es que yo digo, wow, ¿cómo esto? O sea, no sabía que podía lograr esto. Y ahí Mm, es como, y claro, después de estructurar y reorganizar todo eso, yo te había dicho antes que cambió todo, o sea, es como, es una pieza de dominó y se llevó a todas las demás. Entonces, cuando tuve más libertad, más tiempo libre y ya sabía en qué lo iba a dedicar en cada área,
empezó a fluir otra. Es como empezó a ser como una consecuencia positiva Mm, para otra área que yo no había considerado. Es como esa vez yo me acuerdo que en ese mes vendí más que otros meses, cuando estaba dedicando tiempo a estudiar, que eso para mí también era una creencia, como que si dedico tiempo a esto porque son varias horas o varios encuentros a la semana, mi negocio va a bajar. Y ahí cuando pude evidenciar eso, dije, wow, o sea, lo que yo necesitaba era claridad y estructura. Y de ahí es como todo se movió maravillosamente. wow, wow, wow. O sea, yo miren que acá hay algo muy potente y es que aquí cuando invierten en esta mentoría, en este programa, se invierte tiempo y se invierte dinero. Pero luego ese tiempo se libera porque obviamente aprenden a aprovecharlo mucho mejor y el dinero se multiplica porque mira como tú lo dices, o sea, en mi negocio comencé a generar más dinero ese mes gracias a que aprendiste a tener una estructura, a organizarte, a liberar tiempos, a dedicarle tiempo a lo que sí te importaba. Y eso me parece muy valioso. Y lo otro, que no quiero dejarlo pasar, es que hay una paradoja increíble entre el creer que no tenemos más tiempo y entre en pensar que el tiempo es infinito. Porque tú ahorita hace unos minutos nos dijiste, es que yo creo que el tiempo es infinito, pero acá nos acabaste de decir, es que yo creía que no tenía más tiempo. Entonces yo siento que las personas que creen que no tienen más tiempo es porque creen que el tiempo es infinito. Es algo loco que no quiero Sí, profundizarlo mucho más acá, que yo lo envío en un correo por el newsletter, que de pronto les hago un video luego sobre esto, pero es demasiado loco. ¿Quién diría que una es como la consecuencia de la otra? Ahora, quiero ir más en profundidad sobre estos resultados que comenzaste a notar, pero más allá de lo que, aunque si quieres mencionarlo durante el programa, pues sería maravilloso, pero lo que comenzó a suceder después, porque esa es la finalidad, saber qué es lo que sucede después y cómo puedes sostenerlo en el proceso. Tú ayer me contabas que había impactado muchas áreas, como muchas áreas de tu vida y eso como que ese efecto dominó donde si pasaba en una ficha, cómo iba impactando las demás. eso es lo que más, como que más provechoso fue o lo que más me ha enamorado de todo esto. Es como yo pensé que solo iba a crear mi calendario y a ajustar mi prioridad y mis tiempos. Y resulta que esto me ha invitado a vivir más intencionalmente. Es como eso, yo antes pensaba que el tiempo era ilimitado, por eso no le ponía como un día o una fecha, sino que, ah, no, lo hago después. Entonces pasaba un año y no hice nada. Y después la consecuencia es decir, ay, es que no tengo tiempo, pero es porque lo desaproveché. Eso es. Entonces es como cuando me hice consciente en el programa de que sí tengo tiempo, solo lo estoy mal utilizando. Entonces cuando empecé a ver eso y a enfocarme en eso es que vino todo este efecto dominó. Y bueno, y yo te había comentado ayer que lo que más me impactó también es vivirlo en comunidad, porque después que yo salí del programa hubo sí, por eso dije antes como que no es lineal, porque después de salir y de aplicar todo, en las 2 primeras semanas es como ya no tenía ese apoyo, ese apoyo ahí es como hubo como una pausa, como una parálisis, porque Mm, quería aplicar todo, pero no podía aplicar todo porque no podía integrar todo a la vez. Entonces, en esa parálisis después dije, no, vamos a, ¿qué es lo que necesito ahora? Como empezar con mi sistema, el calendario. A mí el calendario lo amé porque me dio demasiada claridad. Es como cuando me levanto ya sé qué voy a hacer. Así a veces se desplace de una actividad a otra, pero yo sé que la tengo que hacer ese día. Entonces, eso me dio demasiada claridad y además la comunidad y después, bueno, ya es como necesito seguir también. No, no puedo dejar como que si estoy en grupo o si estoy en comunidad ahí solamente acciono, no. Es como, esto es para mi vida, esto no es un programa que yo hice. Yo aquí dije, yo compré tiempo y claridad para mi vida. Entonces, de las cosas que yo te había dicho ayer que había logrado, o sea, que en este momento son mis no negociables y que cuando yo entré esto no existía, es el descanso. mm, Yo antes importantísimo. era como que el descanso
no existe en mi día a día. Incluso yo te comentaba que trabajaba de lunes a lunes, todos los días y respondía a la hora que fuera y mis clientes no había una estructura. Y después del programa yo dije, esto no puede pasar porque aquí se me está fumando el tiempo. Entonces desde ahí empecé a crear un horario, incluso ahora tengo los domingos libres y eso lo he ido como trabajando porque después de decidir esto tenía ansiedad porque ya estaba muchos años acostumbrada a responder todos los días, entonces decía como voy a perder ese cliente porque no le respondí al momento, así es como tiene que esperar al otro día y ya eso lo he ido trabajando y ahora es como, bueno, este es mi negocio y estas son mis reglas y este es mi horario y yo lo estoy disfrutando de una forma que nunca antes, es como hice las paces con el descanso. Entonces, ese es uno de mis no negociables en este momento que logré establecer después del programa. Más presencia en todo. Es como disfrutar lo que decías, como si ya estoy haciendo esto, bueno, ahora lo disfruto. Más presencia, no sé, antes, en todos los aspectos. Es como antes yo tenía como cosas pendientes por todos lados, incluso en mi casa. Es como comí, dejé los platos, ay, los lavo más tarde, pero más tarde tenía que hacer otras cosas, entonces ya ahora se quedaban los platos y hice algo del trabajo, entonces se quedaba la mesa del trabajo con todas las cosas que utilicé. Entonces cuando al final de la noche había un desastre en toda la casa. Entonces eso como que de ahí, desde ahí también lo cambié, como necesito estar más presente. Si voy a lavar los platos, voy a lavar los platos y termino de lavar los platos. Voy a trabajar, recojo todo, incluso también armonicé más mis espacios, porque entendí que eso también me da más ganas de estar ahí. Yo uso muchas herramientas, tijeras, exactos, cortacartón, lápices. Entonces todo estaba como en una caja, todo así. Entonces ahora no, ahora tienen cada uno su espacio. Entonces esto lo he aplicado en todas las áreas de mi vida y ahora es más fácil. Es como, bueno, hago este desastre acá, pero ya sé dónde va. Y es como eso a todo, es como ya sé dónde va esto y obviamente hay días en donde, no sé, trabajé más porque había más trabajo y estoy cansada, bueno, dejo los platos para más tarde. También me permito eso, pero antes lo dejaba siempre o dejaba todo por todos lados. Entonces, esto también ha sido uno de mis no negociables y que amo demasiado. Bueno, la estructura financiera. Yo te había dicho que el año pasado, yo después de ya tener varios años en el negocio, yo todavía anotaba mis ventas en papel. Y como que igual este año al inicio, incluso antes del programa, yo dije, bueno, voy a pasarlo a digital porque ya hay más afluencia en el negocio, entonces necesito llevar un control. Y después del programa como que entendí, claro, por acá se me está fumando también el tiempo y creamos como una estructura donde sé qué pedido es, qué producto, qué cliente, si es con delivery, si lo vienen a retirar, todo, si es cómo me pagaron con transferencia. Entonces eso no existía y a raíz de esto es como lo sentí necesario y ahora yo lo disfruto, cosa que antes eso era como mi debilidad, como que, ay, tengo que ver qué números y tal. Ahora es como lo disfruto porque hay claridad ahí también. Entonces ha impactado todo. Yo quiero hacer una anotación aquí y es que quiero que, no sé si se han dado cuenta al escuchar a Will, que ella ha encontrado disfrute en cada una de las cosas que aprendió, en hacer su calendario, en planificarse, en hacer sus finanzas, como que en todas estas cosas que de pronto antes no había lugar para eso, les generaba resistencia, al aprenderlo. Ya lo hace con disfrute, o sea, cómo se puede transformar eso, ¿no? Cómo uno puede coger algo que no le gustaba tanto a, ok, ¿cómo lo puedo transformar o qué puedo aprender de nuevo de esto para hacerlo con ese disfrute que tanto te caracteriza? Sí, es lo que más me ha gustado y es como eso, a veces, ¿cómo hago también que, cómo puedo hacer para disfrutarlo más? Entonces ahí empiezo a activar mi creatividad. Ah, bueno, puedo hacer esto. Empiezo ya. Lo de las finanzas es un Excel. O sea, es como ahí no hay mucho disfrute. ¿Qué hice? Le puse colores. Mis colores favoritos a cada casilla. Cuando lo hago en un lugar en específico y en ese lugar hay colores en la pared. La música que hablábamos la otra vez, como que eso es parte de mi rutina ahora. Es como poner música que acompañe ese momento. Entonces así me lo hago más fácil.
y no sé, a mí me gustan mucho las velitas y tal, entonces como que voy a hacer esto, bueno, busco todo, la artillería. Es como prendo la vela, busco los colores, me voy a un sitio donde me dé calma y así puedo disfrutarlo más. Que si me voy, no sé, lo hago en un lugar que me genere fricción, como que ahí menos lo voy a disfrutar. Entonces creo que eso también lo he aprendido a hacer y es lo que más disfruto, como que, bueno, ¿cómo puedo hacerlo para disfrutar esto? Porque ya yo sé que tengo que hacerlo. Si yo quiero que mi negocio crezca, tengo que hacer el Excel. Entonces es como ya, es lo que tengo que hacer. Como te decía, no tengo otra, es esto y ya. Y bueno, ¿cómo hago para hacerlo bien y también que se sienta bien? Después Opal, que ha sido maravilloso, no sabía de su existencia y podía. ¿Qué pasa? Que cuando somos dueños de negocio y tenemos presencia en redes sociales, es muy fácil distraerse. Es como yo a veces entro para el negocio y veo una publicación y de repente hice 15 minutos como mínimo de scroll. ¿A ti Y es cómo te como, fue con ese ejercicio? ¿Cómo te fue en la primera semana haciendo el ejercicio del tiempo en el celular? eran 4 horas diarias. Y para mí, Wow, incluso a veces 5. Y para mí wow. eso era demasiado. Aún sabiendo que yo hago presencia en redes sociales, pero yo sabía que esas 4 horas no eran trabajando. O sea, Entonces ahí tuve, 35 horas semanales. imagínate. Wow. Entonces es como yo también tuve que sincerarme conmigo porque a veces es que no, yo trabajo en redes sociales y es como no, yo no pasé 4 horas trabajando, pasaría media hora, algo así. Entonces, al usar la aplicación como que me ha funcionado de maravilla porque es como ya yo pongo mi horario y si yo quería seguir es como la aplicación lo bloquea y ya. Es como no puedo más. Incluso yo te comentaba como que en la situación de Venezuela con todos los videos, todo lo que pasó, era como demasiado abrumador y era para los venezolanos era necesario estar viendo qué estaba pasando, pero necesario a un punto en el que ya nos estábamos haciendo daño. O sea, es como estaba todo el día viendo noticias. Yo me acuerdo que uno de los días eran las 5 de la tarde y yo digo, ay, yo no he almorzado. Y me la pasé todo el día viendo. Entonces dije, no, ahora reduzco y que la aplicación, no sé, si yo la pongo a las 8 que sea a las 6. Y cuando yo estaba viendo noticias se cerró y es como, gracias, me salvaste para trabajé para mi yo del futuro porque me salvó, aunque mi corazón quería seguir viendo noticias y estar ahí. Entonces, eso ha sido una bendición Yo administrar. le decía a Will que me parecía muy loco cómo uno puede ir sacando de ese kit de herramientas lo que necesita para una situación en específico. Inicialmente la aplicación era netamente, sí, te bloqueó las redes sociales para que puedas ahorrar más tiempo, para que evites ese scroll infinito, que es el donde pierdes, sí, la mayor cantidad de tiempo en el día. Pero miren cómo esto trasciende a algo más y es, ok, en esta situación con Venezuela donde está generando tanta ansiedad, donde hay exceso de información, donde sí, como que nos hace sentir tan mal, como esto hasta nos ayuda para eso, para decir, bueno, listo, ya, para ese sufrimiento, ese loop donde estás ahí, 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 no puedes salir. Entonces, yo siento que siempre lo que se aprende dentro es como el kit de herramientas que tú puedes ir sacando ciertas cosas dependiendo del momento en que lo necesites. Sí, así totalmente se sintió y de hecho no imaginé yo que me iba a ayudar para eso. Es como yo al inicio lo hice por las redes sociales, por el trabajo y después es como, wow, qué bendición conocer y aplicar esto porque me salvó. Es como literalmente yo, gracias por cerrar eso porque yo hubiese pasado toda la noche ahí y no me hacía bien, no me estaba haciendo bien. Entonces, esa es una de las herramientas que amo y que todavía sigo usando. Y lo que te contaba ayer, que esta fue de mis favoritas, porque cuando uno entra en un espacio, uno quiere aplicar todo, porque es como, uno dice, He perdido todo este tiempo y mira, aquí podía hacer esto y es todo lo que he perdido. Y uno quiere aplicar todo de una vez. Es como, no, ella me dijo esto, el calendario, tal, 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 y yo hago todo. Y después de terminar el programa, me pasó eso como que quería aplicar todo lo que vi que, además de ya tener evidencia de que tenía resultados, es como, para mí es más satisfactorio todavía, es como quiero esto, quiero aplicar ahora todo. Y llegó un momento en el que me abrumé.
y me dije como que no puedo aplicar todo a la vez. Es como si ya, es como voy a crear mi sistema desde cero. No puedo pretender que voy a hacer una prueba aplicando todas las herramientas. Es como necesito aplicar las que más necesito en este momento. Y ahí tuve que decidir como qué necesito más. Bueno, el calendario, esto, aquello. Entonces me quedé con esas como de base y probándolas todos estos meses. Y ahora que ya son parte de mi día a día, de mi rutina, es como, bueno, ahora vamos por las otras. Pero eso me pasó como que, y aprendí como, y también tiene que ver conmigo quizás, como yo no soy de aprender todo así de lleno, es como me gusta aplicar y vivir, qué, cómo me siento con esto, en qué me está ayudando esto, no, incluso yo te decía que hay cosas también que yo dije, bueno, esto no, con esto no me quedo, con esto sí me funciona, ¿qué me funciona a mí? Y es como, uno empieza como productividad, pero aquí es todo. Aquí es conocerte a ti, porque ¿qué me gusta a mí? ¿Qué quiero aplicar yo? ¿Qué es lo que necesito en este momento? ¿Cuáles son mis objetivos, mis prioridades? Y después que yo descubro todo lo que yo necesito y quiero, ahí creo ese sistema. Ahí voy a Exactamente. buscar claridad. Entonces yo a veces se ve como superficial, como que, ay, la productividad, hago esto, Sí. el calendario, y después es que no, eso es una sola cosa. Y Ujú. debajo de eso está como la raíz, eso conocerme qué quiero y ahora sí aplico todo esto. Sí, yo Entonces, creo que ya. las personas ingresan, yo creo que ninguna persona se espera todo lo que comienza a ver dentro, porque sí, lo que tú dices, eso es como la punta del iceberg de, ay, sí, voy a ser más productivo, pero tiene que ver muchísimo más que eso y seguido de esto que tú dices, como comienzas a ver muchas cosas. ¿Tú cómo viste y sentiste involucrado a Dios dentro del programa? Porque también era un eslabón como demasiado importante que tuvimos presente y sobre todo en la edición que tú estuviste, que fue la última edición donde lo pudimos sentir muy, muy presente. Bueno, de hecho, yo creo no, estoy segura que Dios me guió ahí. Entonces ya con eso es como todo lo demás era claro. Yo sabía que querías que estuviera acá, lo sentía así, como que incluso yo hablaba con una compañera y ella me dijo, Val, me la envió Dios, porque esto era lo que necesitaba. Y como que me encantaba también como que todo lo enfocabas en eso, en que en versículos. Y ahí es como es otra perspectiva, como, wow, si esto siempre estuvo allá, siempre Ujú, ha estado escrito y nunca lo vimos de esa forma. Entonces, primero eso me impresionó y segundo yo lo sentí que esto es de Dios, porque es como, mira, tu tiempo es limitado, disfrútalo, haz lo que tienes que hacer, sé obediente, crea tu propio sistema, compártelo. De hecho, después de salir, yo a todo el mundo le dije, Val, váyanse para que vayan, porque es como yo no te puedo guiar porque yo estoy creando mi propio sistema. ujú, Entonces tienes que buscar a alguien que te guíe. Pero yo sentí a Dios desde el día uno hasta el último día, incluso del programa, que es donde se hace la siembra intencionalmente y es como, wow, incluso las parábolas que nacieron de ese día, como que eso, del sembrador, de regar todos ujú, los días. Y así yo siento que es esto, que al final es como, para mí eso, productividad es mi vida en general, porque mientras soy más productiva en mi vida, es como lo que cuento que pasó, es como fui productiva haciendo esto y después, ah, mira, pero esto me funcionó para aquello y esto me está pidiendo hacer esto. Entonces, ujú, para mí es como tú fuiste instrumento de Dios, ujú, porque a veces creemos como que, ay, no, yo soy la, y es como, no, Dios te usa para que impactes así a las otras vidas. Es como para mí ha sido una gran bendición no solo aprender esto, sino aplicarlo y tener resultados y ver cómo cambiar esa perspectiva de la vida, como que, wow, mi tiempo es limitado, entonces lo disfruto, lo intenciono, agradezco. Ha ujú. sido un viaje hermoso. Sí, 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 siempre toda la gloria va a ser para Dios y yo me siento muy honrada de que me use como canal para poder llegar a más personas, entonces, eh, hermoso. Ya para ir como por otro lado e ir cerrando,
Si tú no hubieras entrado al programa, ¿dónde crees que estarías hoy, incluyendo tu negocio? Estaría tal cual como entré. Quizás aplicando algo, pero después sin consistencia y sin persistencia y sin claridad. O sea, si yo no tengo claridad, hubiese podido aplicar lo que sea y no iba a poder ser sostenible porque eso no, o sea, no correspondía a lo que yo realmente quiero. Y en el programa es como entendí y me conocí más incluso. Y si no lo hubiese hecho, estaría en el mismo sitio. No hubiese creado lo que decía del sistema financiero, es como esa estructura, porque eso nació después del programa. Es como así, si pude como destrabar esto acá con el tiempo, lo pude liberar, entonces si hago esto, también libero esto. Ujú, Entonces es como una cadena y siento que sí estaría igual cansada, abrumada, pensando eso, que necesitaba más tiempo o que yo no podía gestionar mi tiempo. Porque mm, esa también era una de las creencias con las que entré, como que no, esto es muy complicado, quizás se me, no sé, no vaya, yo no tengo experiencia haciendo aquello o creando calendarios, yo nunca lo he hecho, es como, y ahí derribé todas las creencias y más. Y como eso, ujú, gracias a Dios que decidí y obedecí porque era algo que estaba en mi cabeza, como que entra, 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 y a veces es como, no, quizás ahorita ya hice otra inversión, no tengo el dinero. Ahorita esto, miles de excusas y a mm, veces yo comentaba hace poco en mis redes sociales, como que a veces Dios solo nos pide hacerlo. Así yo no tenga el dinero, así yo no tenga las ganas, así yo crea que eso no me va a funcionar o que yo no quiera hacerlo. Pero si está en mi cabeza, es porque está ahí la semilla, ujú. ¿sabes? Es como hazlo aunque no sepas cómo va a funcionar, pero cuando ya tú lo haces, si no tienes fuerza, Dios te da las fuerzas, porque fuiste obediente y hiciste lo que se te fue mandado a hacer. Yo lo veo Amén. así y es una bendición enorme y te agradezco aquí Ujú, públicamente como que gracias por esto que haces, porque de verdad es maravilloso, es como... Sí, es como sentir a Dios así tan cerca, porque es ujú, como te da herramientas para la vida en general y que ujú, tú lo guíes y nos acompañes en este proceso es hermoso, así que mm. muchas bendiciones para ti, para tu vida y para esto que haces. Amén, amén, qué bella, gloria a Dios. Me parece muy importante lo que dices de esto es para la vida y yo quiero que las personas lo entiendan, de que esto no es solo para el negocio o para su proyecto o para las 6 semanas del programa, no, es algo que es literalmente un sistema que ustedes van a ir adaptando dependiendo de la temporada en la que estén, en la situación en la que estén. Yo llevo haciendo esto muchos años y yo siempre lo voy adaptando y lo voy adaptando y lo voy adaptando dependiendo de cuáles van siendo mis prioridades y mi temporada. Entonces, qué lindo que lo confirmes así de esto es para la vida. Ahora vamos a pasar a 3 preguntas de así rápidas, preguntas rápidas. La Súper. primera es que termines la frase de antes mi calendario era y ahora es. Es que antes mi calendario no existía, creo que es la frase. Y ahora existe, la voy a rehacer. Antes no existía el calendario y ahora sí existe, ahora sí hay estructura, ahora sí tengo como el mapa. Me encanta, buenísima esa anotación porque yo siento que es aún Sí. peor no tener un calendario. Es como que, De ¿cómo hecho, cuando hacías? yo entré al programa, todas decían, no, es que yo lo he hecho, pero no lo he sostenido, ¿qué tal? Y yo me sentía el patito feo porque yo nunca he tenido calendario, ¿cómo hago? Entonces eso, como que ya yo solo obedecí y fui, y después ahora tengo mi calendario y le saco el mayor provecho. Amo, amo, amo. Bueno, siguiente pregunta. En una palabra, ¿qué te dio este programa? Vida. Eso Mm, mismo porque intencionalidad también. mm, Creo que eso es como lo resumiría eso, me dio más vida porque he podido incluso disfrutar más cada día, salir más con mi familia, con mi pareja. Entonces, para mí eso es vida, es tener vida, buena vida, tal vez. wow, buenísimo. Siguiente. Mi vida antes era o se sentía y ahora se ve y se siente de.
Antes se sentía abrumadora, como caótica, Mm. como todos los días corriendo por algo. Y ahora se siente más en calma. Es como, si yo soy muy visual y es como me imagino en este momento como si fuera yo a un cuarto, abro y saco un expediente, pero yo sé a dónde lo voy a sacar. Antes era como si el cuarto fuera oscuro, no sé dónde está nada. Algo así. Lo siento y lo veo. Chao. Voy a Me pedirle a encanta. ChatGPT que haga ese dibujo y lo voy a poner en el carrusel que voy a hacer con de este episodio. Buenísima Ah, me encanta. analogía, me encantó. Y la última pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que siente que está siempre apagando incendios en su vida, en su día a día? Bueno, primero que entren a David Game, porque acá es un mundo de oportunidades. Y lo segundo es que ser más conscientes del tiempo y como intencionar más el tiempo. Entender que no tenemos mucho tiempo, que somos como un instante y mientras no valoremos ni disfrutemos ese tiempo, siempre se va a sentir así, siempre se va a sentir que estoy apagando fuegos. Y yo sé por, por experiencia propia que cuando estamos así se siente difícil, como a veces creemos incluso que es imposible tener esa vida que se sienta más en calma. Es como si ya destruí todo, es como yo lo siento así, como que todo está, lo que te decía, ahí reguero por aquí, reguero por allá. Entonces cuando nos vemos ahí es como, no creo que yo pueda cambiar esto así rápido. Y tal vez no es rápido, pero sí es intencional. Es como hoy decido arreglar este reguero de acá. Ya arreglo esto, mañana arreglo el otro. La otra semana arreglo el otro. Incluso yo escuchaba por ahí que a veces tenemos la casa como cuando empezamos a acumular cosas y cuando vamos a esa vida nueva es como cuando nos mudamos. Mm, Es como esa casa vacía a la que tenemos que empezar a amoblar y a darle color, a darle vida. Así lo siento yo, como que mi casa estaba así, tal cual. Es mm, como acumulando en todas partes, en todos lados. Es como acumulando citas sin intención, como por cumplir, acumulando trabajo, acumulando ahí el Excel, acumulando platos, acumulando aquello y después es como no, no mm. quiero ni puedo seguir viviendo así, necesito vivir más intencionalmente y ahí es que empieza como ese por aquí, por allá. Yo había escrito algo acá que cuando lo escribí yo dije, wow, no puedo creer que ahora yo lo vea así. Es como cuando tienes claro lo que quieres, que es como ese autoconocimiento que he descubierto acá, es como la productividad deja de sentirse como una obligación y Mm, se convierte en una aliada para construir esa vida. Así mm, lo siento yo. Es como la productividad antes en mi cabeza me exigía como necesito hacer esto, necesito hacerlo aquello, ta, ta, ta. Y ahora es como cambié esa percepción y es como ahora esto, la productividad al hacer las paces con ella y al sentirlo así y al disfrutarlo, es la productividad mi aliada para construir eso que yo quiero. Entonces, por eso ahora en mi negocio es como ha sido mi aliada, porque ahora entiendo por qué, qué estaba pasando y cómo lo puedo arreglar o cómo puedo mejorar y en mi vida. Entonces, es mm. como ahora no es una exigencia, ahora es mi aliada, es como una herramienta y la aplico todo lo que pueda. Wow, 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 Will. Qué hermoso eso que nos compartes, porque yo sé que muchas personas al solo escuchar el concepto de la productividad ya lo ven, ya les genera resistencia y lo ven como el enemigo. Sí, Y yo sé que muchas personas también piensan que la productividad, el llevar un calendario de pronto les va a quitar libertad o es algo demasiado difícil de aprender. Tú misma lo dijiste, lo describiste, es como que, uf, me va a tomar demasiado tiempo, va a ser demasiado difícil, pero ese cambio de percepción y ese reencuadre de decir, no, es mi aliada y es lo que me va a ayudar a potenciar muchísimas cosas en mi vida, no solo mi negocio, es full ganador. sí. Por eso digo, yo entiendo todo lo que se puede pensar porque lo pensaba yo al entrar, antes de Ujú. entrar. Es como esto quizás, bueno, voy a hacerlo para ver, pero yo sé que
esto no lo puedo cambiar porque ya tengo demasiado acá. Entonces es como cuando ya viví el proceso, porque también es vivir el proceso y es como estar abierto a eso nuevo. Ujú, ujú. Ahí me di cuenta, claro que sí puedo, no todo a la vez, pero puedo. Exactamente, sí, puedes con todo, pero no con todo a la vez. Will, mil gracias por estar aquí nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos todo lo que estás viviendo ahora y cómo estás sosteniendo ese sistema que construiste. Esto es para las personas también para recordarles que mañana miércoles 15 de julio se abren inscripciones, entonces les voy a dejar el link en la descripción para que... eh, tengan el acceso ahí rápidamente. Will, gracias. No sé si quieras cerrar con algo más. Inscríbanse y disfruten muchísimo. Esas son mis palabras finales. Gracias, Val, por la invitación y por este espacio para compartir todo esto, porque eso, como a veces es súper necesario que sea de la voz de alguien que vivió el proceso. Y Ujú, es como, bueno, yo soy evidencia de que funciona y si disfrutas haciéndolo va a funcionar más y te va a venir la creatividad y vas a armar ujú, ese sistema, ese que solamente podemos armar nosotros. Así que ujú. gracias. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio ya para cerrar esta miniserie con Pau 4 de 4 y nos dejan saber en los comentarios también qué se les queda, qué se llevan. Y también voy a dejar aquí anotado, lo estoy haciendo también con los episodios anteriores, el Instagram del proyecto, el negocio que tiene Will, para que conozcan más de él y que también se pueda expandir mucho más. Nos Súper. vemos, bye. Gracias.